donde hemos quedado la semana pasada. Eh, la semana pasada habíamos empezado a ver momento de inercia de áreas planas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, bueno, después de esto de momento de inercia, nosotros después lo aplicábamos, ahora lo vamos a ver como una herramienta para después aplicarlo en el cálculo estructural, por ejemplo en vigas, la sección transversal. eh, la sección transversal de la viga con la cual está construida nuestra estructura, esa característica que es una propiedad de la sección transversal es muy importante. Por eso habíamos desarrollado este tema acá a esta altura, digamos, del desarrollo de los temas, que nos iba a ser de mucha utilidad para cuando empecemos con el otro tema. Para repasar un poco eso que habíamos visto, sí, vamos a grabar. Está grabar. Hablando de grabar, para cargar la clase de hoy voy a tener que borrar las anteriores, así que al que le interese tenerlas y aún no las grabó, grábela hoy o mañana, descárguelas las que están porque no tengo más espacio, las tengo que borrar. Bueno, entonces, como les decía, para repasar un poco a donde habíamos dejado la semana pasada no la anterior, pues la semana pasada dio las 2 horas del BEL. eh, Esto del momento de inercia de áreas planas, decíamos que dada un área plana cualquiera, una figura en el plano, eh, esta sección transversal cualquiera, arbitraria, tomamos un elemento de área diferencial, ¿sí? Y el producto de ese elemento diferencial de área por el cuadrado de la distancia a uno de los ejes baricéntricos de la pieza, nos daba el momento de inercia, digamos, la integral de esa ecuación extendida a todo el área nos daba el momento de inercia respecto de ese eje baricéntrico. En este caso, la integral de i cuadrado diferencial de área extendida a todo el área nos daba el momento de inercia respecto del eje x baricéntrico. Y si hacíamos lo mismo respecto del eje y baricéntrico, tenemos la integral del diferencial de área multiplicado por el x al cuadrado, ¿sí? Resolviendo esa integral nos daba el momento de inercia de toda esta sección respecto del eje y baricéntrico. Estas eran las dos ecuaciones. Y habíamos hablado un poco de las distintas secciones transversales, habíamos puesto algunos ejemplos. Teníamos, por ejemplo, el eje X baricéntrico, el eje Y baricéntrico en cada una de las secciones. Y después habíamos, ¿se acuerdan? Visto este ejemplo de qué significaba o cómo podíamos ver el momento de inercia para interpretar que... Digo, los micrófonos, por favor. Oye, ¿por qué no te juntas con el Santino? Perdón, profe. Habíamos visto este ejemplo, ¿se acuerdan? Yo lo decía, tenía una regla y decía, bueno, si nos imaginamos esa regla como una viga que esté empotrada en un extremo y le aplicaba una cierta carga, si la regla estaba en la posición de la figura acá de la izquierda, esa carga iba a producir una determinada deformación. Si ahora la regla la giraba 90 grados y la posicionaba de esta manera, es decir, que la carga esté perpendicular al otro eje, aplicándole esa misma carga, la deformación iba a ser totalmente diferente. Y habíamos dicho, bueno, la longitud de la viga es la misma, la carga que le estamos aplicando es la misma, la sección transversal de la viga es la misma, el material con el que está construido es el mismo, ¿cómo puede ser que la deformación sea tan diferente en un caso y en otro? Eso justamente eh, depende del momento de inercia, ¿sí? Entonces, ese momento de inercia respecto del eje X o del eje Y tienen valores completamente diferentes. Habíamos hecho el desarrollo del momento de inercia de un rectángulo que tenga una altura h y un ancho b, y habíamos llegado a decir que el momento de inercia respecto del eje X, ¿sí? Para cualquier rectángulo, siempre que el eje X sea baricéntrico,
era igual a la base por la altura al cubo dividido 12. ¿Sí? Respecto del eje X baricéntrico, si lo hacíamos sobre el eje Y baricéntrico, la altura pasaría a ser B y la base pasaría a ser H, entonces nos quedaba HB al cubo sobre 12. Le habíamos puesto números a ese ejemplo que habíamos hecho y decíamos, bueno, si en nuestro primer caso de viga empotrada con la carga perpendicular al eje X, baricéntrico, de esa sección transversal, el momento de inercia que interviene siempre es el perpendicular a ese eje. Entonces, en ese caso calculamos cuánto vale el momento de inercia respecto de un eje X baricéntrico. Base por altura al cubo sobre 12. La base vale 5, la altura vale 1. 5 por 1 al cubo dividido 12, 0,41 centímetros a la cuarta. Fíjense que el momento de inercia siempre, o el momento de segundo orden de áreas planas, va a ser un valor positivo siempre, porque tenemos un área multiplicada por una distancia al cuadrado. Entonces siempre va a ser positivo y distinto de 0. En el otro caso, la viga posicionada de la otra forma, teniendo las mismas medidas, 1 y 5, ahora la base es 1, la altura es 5, y como la altura es la que está elevada al cubo, en este caso, el valor del momento de inercia, 10,41. Fíjense que es más de 20 veces más grande en este caso. ¿Está? Entonces, por este lado es que viene esa explicación de que ustedes intuitivamente, les decía, si tuvieran que le dan una madera y les dicen hagan un trampolín, todos lo hubieran puesto de esta forma, a lo mejor sin saber matemáticamente por qué. Ahora no lo describimos del todo, solamente vimos uno de las variables que intervienen en esas ecuaciones, que sería el momento de inercia. Y si le hubieran dicho, bueno, hagan un elemento estructural, un miembro resistente para una estructura, también intuitivamente seguramente lo hubieran colocado de esta manera. ¿Sí? Entonces, una u otra, esa diferencia tan grande que vemos en este ejemplo, depende pura y exclusivamente del momento de inercia de esa sección transversal, ¿sí? Que en este caso es un rectángulo. Eh, bueno, acá me preguntan en el chat si voy a subir la clase. Sí, mañana la subo, después la descargan. Eh, bien, entonces, para continuar con lo que veníamos viendo, decimos, bueno, eso que habíamos visto, que desarrollamos la semana pasada, y lo hicimos solamente para una figura rectangular, para cualquier figura regular, ya sea un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, un círculo, un semicírculo, hexágono, figuras regulares, ustedes pueden aplicar esa ecuación que habíamos visto. ¿Se acuerdan que después lo repasan? Para el rectángulo habíamos tomado ese elemento diferencial de área de manera conveniente, resolvimos esa integral entre los límites de integración y habíamos llegado a esta ecuación. Bueno, lo mismo se puede hacer con cualquiera de las otras figuras regulares y obtener estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces yo sé que una figura circular, el momento de inercia respecto de un eje X baricéntrico va a ser pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Fíjense que en este caso el Jx y el Ji van a ser iguales, obviamente, porque por simetría de la pieza. En un triángulo, el Jx baricéntrico va a ser base por altura al cubo dividido 36 en este caso, para el rectángulo era dividido 12. El Jx, Ji sería dividido 48 y así. Hay, por ejemplo, voy a salir de acá y voy a buscar, en un segundito, una tabla. Que ya lo vamos a utilizar más adelante. Se los quería mostrar ahora. Que así como tenemos las figuras regulares, hay tablas con los momentos de inercia, propiedades de área en general, ¿no? De una figura
de un área plana, un cuadrado, un rectángulo, un círculo, triángulo. Hay tablas en las que nos va a decir, bueno, cuánto es el área, cuánto es el perímetro, cuánto es el JX, cuánto es el JY y demás. Hay tablas para eh, ya elementos estructurales que no son figuras regulares, donde están ya todos calculados, por ejemplo, para perfiles normales en I, perfiles UPN, ya vamos a ver, vamos a trabajar bastante con esto más adelante, pero en estas tablas ven, por ejemplo, un perfil doble T, que me imagino que la mayoría habrá visto alguna vez en algún lado. Como son perfiles normalizados, tenemos estas tablas donde vamos a obtener todos estos datos. Por ejemplo, un perfil doble T del 100, puedo buscar cuáles son todas sus dimensiones, cuánto vale el momento de inercia según el JX, ¿sí? Vale 171 centímetros a la cuarta, respecto del eje Y, 12 centímetros a la cuarta, momentos estáticos, ya vamos a ir viendo todos los datos que podemos sacar, para una figura, por ejemplo, normalizada, pero que no es un rectángulo, ni un círculo, ni un cuadrado que lo podamos calcular fácilmente. En general, las estructuras están compuestas de varios perfiles normales y de figuras simples como rectángulos y demás. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aprender a calcular el momento de inercia de figuras que no son figuras regulares, pero que están compuestas por figuras regulares. Por ejemplo, en este caso, el ejercicio número 13 de la guía, tenemos que calcular cuánto valen los momentos de inercia baricéntricos de esta figura que está acá. Que en realidad, si nosotros la descomponemos a esta figura, podríamos decir que son dos rectángulos que están unidos. Cada uno de los rectángulos conocemos cómo calcular el JX y el JY. Ahora, de toda esta figura, no sé, no tengo una fórmula que me permita calcular para esta figura cuánto vale el JX y JY baricéntricos. ¿Qué quiere decir baricéntricos? Bueno, nosotros tenemos que primero determinar cuáles son los ejes baricéntricos de esta figura que está compuesta por dos rectángulos, ¿no? ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen con el ejercicio, lo que estoy diciendo? Sí, perfecto. Bien, cualquier cosa. ¿Profe, esos ejes son aleatorios? Se elige. No, Ah. son los que son aleatorios son estos, el eje Y de referencia y el eje X. Ahora, estos ejes que estamos representando acá son los ejes baricéntricos, ¿sí? Este punto que está acá donde se cruzan los dos ejes es el centroide del área, ¿tá? De esta figura. Lo que nosotros vamos a tener que hacer para poder resolver este problema, que es calcular momentos de inercia baricéntricos, JX y JY, tenemos que conocer la posición de estos dos ejes respecto de nuestros ejes de referencia, que estos sí los ubico yo donde más me convenga, ¿sí? Que es una referencia. Entonces, respecto de estos ejes, yo voy a decir, bueno, ¿a qué posición está el eje X respecto acá del eje Y? ¿Y a qué posición está el eje Y respecto de mi eje X que tomé de referencia? Entonces, sí o sí voy a necesitar conocer estos ejes, ¿sí? Si yo esta figura, como les decía, la divido en dos figuras simples, en este caso dos rectángulos, por ejemplo el rectángulo este verde y el rectángulo acá amarillo, bueno, yo de cada uno de esos rectángulos conozco sus ejes baricéntricos, van a estar a la mitad, digamos, donde se cruzan las dos diagonales. O sea, este eje X1 y este eje Y son los ejes baricéntricos de este rectangulito verde. Entonces yo con estas ecuaciones que vimos la última clase, puedo calcular cuánto vale el momento de inercia de este rectángulo verde respecto de este eje. ¿Sí? Acuérdense siempre, el momento de inercia de una... El momento... Chicos, ¿pueden apagar los micrófonos si no los usan? En el periodo antiguo, bueno,
Entonces, lo que les decía, siempre el momento de inercia de una sección transversal, de un área plana, está referida a un eje. El momento de inercia, como dato aislado, no nos dice absolutamente nada. Sí o sí necesitamos saber respecto de qué eje es ese momento de inercia que estamos calculando. Lo mismo que cuando hablamos del momento de una fuerza, necesitamos conocer respecto de qué punto es ese momento. Bueno, acá el momento de inercia sí o sí viene relacionado a un eje, ¿sí? Entonces yo digo, si este rectángulo tiene un momento de inercia de 70 centímetros a la cuarta, bueno, ¿respecto de qué eje? Con estas ecuaciones que vimos la última clase, yo voy a calcular el momento de inercia respecto del eje baricéntrico. ¿Está bien? Era lo que habíamos visto. Y el desarrollo que hicimos para llegar a esta ecuación fue tomando los ejes baricéntricos. Entonces, en nuestro caso, el problema que tenemos que resolver es calcular el momento de inercia de toda la figura respecto de los ejes baricéntricos de toda la figura, o sea, este eje X. Entonces decimos, bueno, para poder resolver esto, ¿yo qué hago? La voy a descomponer en figuras que conozcas previamente. Esta figura la descompongo en el rectángulo verde, que tiene sus ejes baricéntricos, y yo con estas dos ecuaciones puedo calcular el Jx baricéntrico respecto de este eje, y puedo calcular el Jx del rectángulo amarillo respecto de este eje. ¿Sí? Lo mismo el JI, momento de inercia, respecto del eje Y baricéntrico del rectángulo verde y del rectángulo amarillo. En este caso, fíjense que el JI coincide el eje baricéntrico de toda la figura con cada uno de los dos rectángulos por simetría, ¿no? de la figura que estamos calculando. Pero los X baricéntricos no. Bien, si yo calculo el Jx de la figura 1, el Jx de la figura 2, no puedo después sumarlos algebraicamente para obtener la suma de los dos, porque solamente los podría sumar si los ejes coinciden, si el momento de inercia que calculé es respecto del mismo eje. Lo que yo tengo que hacer ahora es ver cómo calcular el momento de inercia de cada uno de estos dos rectángulos respecto del eje este X, que es el baricentro de toda la figura. Si yo calculo el momento de inercia del rectángulo verde respecto de este eje, que no es eje baricéntrico del rectángulo verde, sino que es eje baricéntrico de toda la figura, voy a calcular el Jx grande de la figura 1. Calculo el Jx grande de la figura 2 y ahí sí los voy a poder sumar. Pero para poder hacer eso, tenemos que conocer este teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos, transposición de ejes, que justamente cómo calcular el momento de inercia de un área respecto de un eje que no es baricéntrico. Entonces, nos vamos a salir ahora un rato de este problema, vamos a ver este tema que nos va a hacer falta para poder resolverlo, y después vamos a volver. Volvamos al principio, cuando habíamos empezado a hablar un poco de momento de inercia. Entonces, acá vamos a plantear esto que está acá, teorema de Steiner o de los ejes paralelos, y fíjense, tenemos un área cualquiera, sus ejes baricéntricos, X e Y, y tenemos un eje paralelo al eje X, pero que no es baricéntrico, está a una distancia d del eje baricéntrico. ¿Se entiende esto? Si hay alguien que no entiende algo, me avisa y vuelvo para atrás, no se queden con la duda. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo calcular el momento de inercia de esta figura respecto de este eje paralelo al eje baricéntrico X, y que está separado de esta distancia d. La ecuación que nosotros teníamos para calcular el momento de inercia respecto del eje X baricéntrico era esta que está acá, el cuadrado de la distancia del diferencial de área al eje, porque estamos calculando el Jx. Si estuviéramos calculando el Ji, la distancia acá sería Ji y la distancia sería X al cuadrado. Ahora bien, si yo quiero calcular el momento de inercia respecto de este otro eje X', mi nueva distancia
desde el elemento diferencial de área hasta este eje va a ser esta que está acá, que es esta distancia Y más esta distancia D. Acá, fíjense, hay un error acá, miren. Sería I más D. O sea, esta A sería esta D. Ojo con esto. Bueno, acá está planteado como A. O sea que acá esta distancia debería ser A. Entonces, la distancia desde el diferencial de área hasta el eje X' sería I más esta otra distancia que está acá. Entonces, si reemplazamos nuestro I que usábamos por la nueva distancia, I más A al cuadrado. Si acá desarrollamos este cuadrado, pasamos a esta formulita, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, hacemos distributivo ahí con diferencial de área y tenemos esto que está. Ahora, si analizamos esta ecuación, fíjense que este primer término es esto que está acá. ¿No? Bueno, acá saca esto afuera el 2 y el A que son constantes. ¿Sí? Entonces, esto primero que está acá es el Jx, o sea, el momento de inercia respecto del eje baricéntrico. Este segundo término se anula. ¿Por qué? Porque la integral extendida a todo el área de I por diferencial de A es 0. Si yo lo estoy elevando al cuadrado, esto sería el momento de primer orden. Todos los momentos de primer orden respecto de un eje baricéntrico sí o sí siempre son 0. Para cualquier valor o elemento diferencial de área de valor I, voy a tener un análogo que está a menos I. Entonces, cuando haga la sumatoria en todo el área, me va a dar 0, siempre, obviamente respecto del eje baricéntrico, ¿no? Porque justamente el eje baricéntrico es eso, es el eje donde nosotros podemos considerar concentrada todo el área, en este punto, digamos. Para cualquier elemento diferencial de área a un valor I, voy a encontrar a uno un valor menos I. Digamos que esta integral, esto me va a dar 0. 2A por 0, esto es 0. Y esto que está acá, el A es una constante, era esta distancia, sale fuera del integral, y me queda la integral extendida a todo el área de diferencial de área, que es el área. Entonces, esto sería el área por A cuadrado. Este A cuadrado era la distancia entre los dos ejes. Entonces, el Jx respecto de un eje no baricéntrico, separado una distancia A o D, acá está este error en la nomenclatura, pero ustedes entiendan bien qué es. Esta distancia D es la distancia a la que están separados el eje nuevo, respecto al cual estoy tomando momento de inercia, con respecto al eje baricéntrico. Entonces, el momento de inercia de esta figura respecto de este eje X', va a ser igual al momento de inercia respecto del eje X baricéntrico más el área de toda la figura multiplicada por el cuadrado de la distancia que separa los dos ejes. Entonces fíjense que siempre el momento de inercia respecto de un eje no baricéntrico va a ser mayor al momento de inercia del eje baricéntrico. ¿Sí? El área siempre va a ser un valor positivo y la distancia al estar elevado al cuadrado va a ser un valor positivo. O sea que al momento de inercia baricéntrico le estamos sumando algo. En el peor de los casos, si la distancia es 0, estamos hablando del momento de inercia Jx. A medida que nos alejamos del eje baricéntrico, el momento de inercia crece. ¿Sí? Bueno, esta ecuación es el teorema de Steiner. Entonces lo repito, nos dice que el momento de inercia respecto de un eje paralelo al eje baricéntrico y separado una distancia d es igual al momento de inercia de la figura respecto de su eje baricéntrico más el producto de el área de esa figura multiplicada por el cuadrado de la distancia que separa ambos ejes. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema de Steiner. Entonces, ahora sí, ya conociendo esto, si volvemos al ejercicio, la distancia que separa nuestro eje baricéntrico del eje
no baricéntrico, con respecto al cual yo quiero calcular el momento de inercia. Yo lo que quiero hacer ahora es calcular el momento de inercia de este rectángulo verde respecto de este eje. Y quiero calcular el momento de inercia del rectángulo amarillo respecto de este eje. Entonces, para calcularlo, necesito el momento de inercia respecto de su eje baricéntrico, este que está acá, que será simple, base por altura al cubo sobre 12, y le tengo que sumar el producto del área de este rectángulo verde multiplicado por el cuadrado de esta distancia de 1. ¿Está bien? Lo mismo hago con el otro, y ahora sí voy a tener el JX grande de la figura 1 y el JX grande de la figura 2 respecto de este nuevo eje X. ¿Sí? Y ahora sí esos dos momentos de inercia los voy a poder sumar y obtener el momento de inercia respecto del eje X de toda esta figura. Entonces, ¿ven? El momento de inercia respecto del eje X grande 1, o sea, este que está acá, de la figura, esto es de la figura 1, va a ser igual al JX chico de la figura 1, o sea, el baricéntrico de la figura 1, más el área de la figura 1 por la distancia 1 al cuadrado. Hacemos lo mismo para el 2, y una vez que tenemos los dos, el JX, o sea, el momento de inercia de toda la figura respecto de este eje, va a ser la suma de este de acá que hicimos y este otro que está aquí. Entonces, digamos, para el JI hacemos lo mismo, ya lo vamos a ver. En este caso el JI es más simple porque los ejes coinciden. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a conocer todos esos valores para poder resolver, digamos, estas ecuaciones. O sea, ¿yo qué necesito saber? Y bueno, voy a necesitar conocer cuánto vale el ancho de este rectángulo, cuánto vale la altura. El ancho vale 2, la altura valdrá 10 menos 2. O sea que este JX1 va a ser 2 por 8 al cubo dividido 12. Necesito saber el área de la figura 1. Bueno, 2 por 8 son 16 centímetros cuadrados. Necesito conocer el de 1. ¿Cuánto vale de 1? Ahí, bueno, estoy más complicado. Esta distancia, acá, el X1, lo puedo sacar. Van a ser los 8 dividido 2 son 4, más 2 son 6. Pero lo que no conozco es esta posición. Este eje X, ¿a qué altura está? Eso lo tengo que calcular primero. Bien, para poder hacer eso, yo en realidad me resulta más cómodo armar una tabla donde puedo ir completando todos los datos que me van a ir haciendo falta. Entonces, lo primero que necesitamos saber es la posición de los ejes baricéntricos de toda la figura, conocer el centroide del área de esta figura compuesta. Entonces, para poder conocer esa posición de los ejes baricéntricos tenemos estas ecuaciones. Esto también es ya si se repasan un poco, ya lo han visto, ¿no? La posición del eje X baricéntrico, o sea, la posición de este eje, el X, ¿de qué va a depender esa altura en la que está? De cómo esté distribuida el área. Cuanto más área haya tirada hacia arriba, y ese eje se irá más hacia arriba. Si hay mucha área por abajo, se irá hacia abajo. Es decir, si yo tenía solamente este rectángulo, el 1, este eje X pasa a ser el eje baricéntrico de ese rectángulo. Si yo acá abajo le agrego un área chiquita, esa área va a hacer que el eje baricéntrico se me venga un poco para abajo. ¿Cuánto? Y bueno, va a buscar la posición de equilibrio para que ese sea la nueva. Digamos, a medida que empiezo a agregar un área más grande acá abajo, este eje se va a ir cada vez más abajo, por ejemplo. Si yo tengo este rectángulo, el 1 solo, el eje Y baricéntrico es este que está acá. Como yo agregué acá un rectángulo, que su eje baricéntrico también es el mismo, bueno, la posición del eje Y no cambia. Y fíjense que la posición del eje X baricéntrico del eje Y, veamos el eje X, para calcular su posición es la sumatoria de los momentos estáticos respecto al eje X dividido el área total. El área de la figura 1 multiplicada por el I1, o sea, esta distancia I1, más el área más la suma del área 2 multiplicada por el I2 dividido el área total. Fíjense que el área multiplicada por la distancia es lo que va a hacer
lo que haga tender el eje más hacia arriba o más hacia abajo, ¿no? Vendría a ser una analogía con el cálculo de la resultante de un sistema de fuerzas. ¿Sí? Donde pase la resultante va a depender de la magnitud y la posición de cada una de las otras fuerzas. Podemos hacer esa analogía acá. Donde pase el eje baricéntrico va a depender del área, numéricamente el área, cuán predominante sea esa área respecto al área total y a qué distancia está. ¿Sí? Se puede verlo así perfectamente, imaginándonos que el área es una fuerza y la distancia es una distancia. Entonces esto sería momento. De esta manera vamos a calcular la posición de los ejes X baricéntricos. Entonces, fíjense, la resolución de esto sería el eje X baricéntrico, tenemos los ejes baricéntricos, esto que le decía 6. ¿Por qué 6? Porque la altura total es 10. Menos estos dos, me dice que la altura de este rectángulo es 8. El eje baricéntrico está a la mitad, o sea, de acá a acá hay 4. Pero de acá a acá hay 2. Entonces, desde nuestro eje de referencia al eje X baricéntrico de la figura 1 está a 6 centímetros. De la figura 2, el eje X baricéntrico está a 1. 2 dividido 2, 1. Está a la mitad de la altura de ese rectángulo. Entonces, acá, fíjense, esta es la tablita que les decía. Vamos a ir completando con lo que nos hace falta. Acá necesitamos el momento estático, Sx, que es A, el A1 por el I1. Entonces, ¿yo qué necesito? Dividir la figura 1 y la figura 2 en este caso. ¿Sí? La 1 y la 2. Acá tengo la 1 y la 2. El área. ¿Cuánto vale el área de la figura 1? 8 por 2, 16. Acá está, centímetros al cuadrado. ¿Cuánto vale el área de la figura 2? 10 por 2, 20. ¿Cuánto vale el X de la figura 1 acá? Fíjense que la cota, digamos, en X son 5 para los dos. Y en Y es 6 para la figura 1 y 1 para la figura 2. Entonces, con estos datos, yo ya puedo calcular esto que está acá. La sumatoria y los momentos estáticos. A1 por I1 me va a dar el Sx. A1 por I1, 16 por 5. Perdón, 16 por 6, acá, 96. El A por el I. ¿Ven? Sx A por I, 96. 16 por 5, 80. Hago lo mismo con acá. La figura 2, ¿sí? Obtengo los valores. Acá a mí esto me lo tapa. Y después hago la sumatoria. ¿Cuánto vale la sumatoria de los momentos estáticos? 116. Entonces, 116 dividido el área total, me dice que el eje X baricéntrico está a 3,22 centímetros. O sea, esta X que estaba calculando son 3,22 centímetros desde el eje que estoy tomando la referencia. La posición del eje Y, 180 dividido 36, 5. Fíjense que por simetría ya habíamos dicho que coincidían, esto podemos hacerlo para verificación, en este caso no me hacía falta hacer esto, sabía que era simétrico, pero lo hacemos para verificarlo. Esta posición del eje Y me da 5. ¿Sí? Entonces, bueno, digo, está bien, lo que hice acá se condice. Ahí calculé la posición de los ejes baricéntricos de toda esta figura en conjunto. Una vez que calculé la posición de esos ejes, ahora ya sí puedo saber cuánto es la distancia que están separados los ejes baricéntricos de cada una de las figuras respecto del eje baricéntrico de toda la figura. Entonces, fíjense que acá en esta tabla, yo lo que estoy buscando acá es calcular el JX grande, o sea, el JX baricéntrico de toda la figura, y para eso, si aplicaba la ecuación de Steiner, necesitaba conocer el JX y el JY baricéntrico de cada uno de los rectángulos, necesitaba conocer la distancia que separaba esos ejes en las dos direcciones, y con todo eso ya puedo calcular, aplicando Steiner, estos valores. Entonces digo, bueno, vamos a calcular el JX y el JY respecto de los ejes estos azules, ejes baricéntricos de cada uno de los rectángulos. El JX
baricéntrico de la figura 1, acá, de la figura 1, ¿sí? Va a ser un rectángulo de 2 por 8. ¿Ven? Entonces la figura 1, 2 por 8 al cubo, dividido 12. El JX baricéntrico, o sea, respecto de este eje de la figura 1, es 85,33. Y lo anoto acá en la tabla. Ahora calculo el JI baricéntrico de la figura 1 respecto de este eje vertical baricéntrico del área 1. Al revés, ¿ven? 8 por 2 al cubo, dividido 12, 5,33. Pongo ese valor acá. Ahora hago lo mismo para la figura 2. El JX sería base 10 por altura 2 al cubo, dividido 12, 6,33. Completo acá en la tabla el JX de la figura 2. Hago lo mismo con el JI. 2 por 10 al cubo sobre 12, 166,66, pongo este valor acá. Lo que hice acá con esto es calcular el JX, ven acá de la fórmula del teorema Steiner, y el JI, acuérdense, baricéntrico respecto de cada una de las figuras conocidas dentro de mi figura general. Ahora necesito conocer el área, ya la había calculado antes porque la había necesitado, de cada una de las dos figuras, y necesito conocer las distancias que separan ambos ejes. Entonces, respecto del eje X, ¿ven? Necesito saber esta distancia y esta otra distancia acá. Esa distancia, ¿ven? La vamos a llamar A y B. En este caso, A va a ser 0, porque A es la distancia que nos separa el eje Y baricéntrico del eje baricéntrico de cada una de las figuras respecto al eje baricéntrico de toda la figura. En este caso, los dos ejes valen 5, entonces 5 menos 5, 0. Respecto del eje X, tenemos la distancia B. B1 para la figura 1, B2 para la figura 2. ¿Sí? Esa distancia B la vamos a calcular en valor absoluto como el, el I, la distancia está ahí, menos el I de cada una de las figuras. ¿Sí? Entonces, para la figura 1, esta distancia B1 sería 3,22 menos 6, o 6 menos 3,22, lo vamos a usar en valor absoluto porque es una distancia, es lo mismo. Entonces, acá vamos a calcular 2,78. ¿Sí? Entonces, esta distancia para la figura 1 es 2,78. Entonces, lo completo ahí en el cuadro. 2,78. ¿Sí? Ya podría calcular el JX baricéntrico acá, porque este valor ya lo calculé, era este que está acá. El área ya la tengo, es 16, y la distancia al cuadrado entre estos dos ejes ya la calculé, 2,78. Puedo resolver esta ecuación y calcular este valor. Bueno, el B2 para la figura 2 está 2,22, completamos acá. Entonces, ahora sí, aplicamos Steiner y resolvemos esa ecuación. El JX1, fíjense, el X grande de la figura 1, o sea, el momento de inercia del rectángulo verde respecto de este eje X, que no es eje baricéntrico si analizamos solamente la figura 1, sino que este eje es el baricentro de toda la figura en conjunto. Bueno, aplico Steiner. El JX de la figura 1, o sea, el verde, eran 85,33. Más el área, 16 centímetros al cuadrado por el cuadrado de esta distancia. Y eso me da 208,9. Ese valor lo ponemos acá. Ahora va a aparecer. Hacemos lo mismo con el JI de la figura 1. Fíjense que el JI, el A1, la distancia era 0. Entonces nos queda el mismo valor que el JI baricéntrico. ¿Está? Completamos estos dos valores. Hago lo mismo para la figura 2.
Para la figura 2 tengo el JX de la figura 2, 6,67, aquí está, más el área, 20, multiplicada por el cuadrado de la distancia, 105,24. Hacemos lo mismo para el JI, 116,67. Y ahora, sí, teniendo el JX de la figura 1 respecto de este eje, y teniendo el JX de la figura 2 respecto de este eje, los puedo sumar acá algebraicamente y determinar el valor del momento de inercia de toda esta figura respecto de su eje baricéntrico, ¿sí? Es este que está acá, ¿sí? El JI, sumo estos dos valores y obtengo el momento de inercia de toda la figura respecto del eje I baricéntrico de toda la figura. ¿Tá? Entonces, digamos, de esta manera podemos resolver el cálculo del momento de inercia de cualquier figura que no sea una figura geométrica regular, dividiéndola en la cantidad de figuras regulares que sean necesarias y que podamos conocer más simplemente el valor, digamos, resolver simplemente la ecuación del momento de inercia y decir, bueno, como les decía, ya sé cuál es el momento de inercia de un rectángulo, sé cuál es el de un triángulo, sé cuál es el de un círculo, sé, bueno, descomponer después mi sección transversal en figuras regulares de momento de inercia conocido para poder aplicar Steiner, llevar todos los momentos de inercia al eje baricéntrico y poder sumarlos, ¿sí? Entonces, como habíamos visto antes, un segundito, acá en esta tabla, imagínense esta sección, si tuviéramos que hacer lo mismo y resolver esto a mano, sería, lo podemos hacer, pero muy complicado. Podemos hacerlo aceptando algún error, por ejemplo, y suponer que esto es un rectángulo, en lugar de tener esta forma que tiene ahí, sino considerar, por ejemplo, que esto es un rectángulo, y bueno, y resolverlo. Si quiero más exactitud, bueno, voy a tener que venir hacia acá y decir, che, esto puedo descomponerlo en un rectángulo más chiquitito, esta parte acá en un triángulo, esto grande sí en un rectángulo, y voy a estar un poco más cerca de la realidad. Puedo buscar más exactitud y acá tomar este arco de circunferencia y tomar un momento de inercia, por ejemplo, negativo, restarle, acá sumarle esas curvas, digamos, dividir esas partes en porciones, en secciones circulares y acercarme lo más posible a esta figura. Ahora, si yo para resolver un problema de resistencia a materiales voy a estar 3 días calculando el momento de inercia, estamos fritos. En general, por eso les decía, la mayor parte de las estructuras están hechos con perfiles normalizados. Entonces tengo estas tablas donde ya los valores del momento de inercia de toda esta sección la tengo acá, digamos. Por ejemplo, para un perfil IPN, ¿ven que está acá? Un perfil IPN, que quiere decir perfil normal en I, de un tamaño 80, que este tamaño 80 significa, si se fijan acá en las medidas, por ejemplo, de 80 milímetros. O sea, la altura del perfil es 80 milímetros. La base BF son 42 milímetros. Bueno, puedo ir viendo todas las medidas acá. Ya conozco cuánto vale el momento de inercia, conozco cuánto vale el área, cuánto pesa por metro, ¿sí? Momento de inercia según el eje X, momento de inercia según el eje Y, módulos resistentes que los vamos a usar más adelante y demás. Y así como este perfil doble-T, tenemos de distintos tipos de perfiles normalizados todas las características, ¿sí? Para que a la hora de resolver un problema de resistencia y materiales no nos tengamos que poner a calcular el momento de inercia a mano y podemos usarlo de tabla. Ahora, muchas veces lo que sí van a tener que hacer es, por ejemplo, no sé, hay un perfil de este tipo
y acá arriba tiene agregada otra, por ejemplo, un rectángulo soldado, porque hacía falta para algo. Entonces, sí voy a tener que hacer lo que hicimos recién para conocer el momento de inercia de la nueva sección. Pero ya lo de esta sección, ya tengo todos los datos, no me tengo que poner a calcular todo. Sería una sección conocida esta ya. Y voy a conocer su eje baricéntrico, voy a conocer el área, ¿sí? Entonces, se nos Profe, simplifica disculpe, mucho el problema. Sí, ¿nos va a subir una tabla como esa o en el examen sí. vamos a tener una tabla como esa? No, sí, sí, las tablas las pueden usar todas. Yo esta después la voy a subir ahí a la V. Bueno, ven, tienen distintas figuras. Perfil UPN. Esto después también lo van a usar con el ingeniero del Bell para la parte de pandeo cuando lo venga, cuando lo vean. Perfiles en ángulo, ¿sí? Que acá podríamos considerar dos rectángulos. Bueno, acá esto ya tenemos resuelto. Son perfiles normalizados, ¿no? Perfiles en ángulo, perfiles en T, eh, coronas circulares o sección transversal de un caño, por ejemplo, donde el área resistente es esa que está en gris. Acá si esto lo tuvieran que calcular ustedes a mano, ¿se acuerdan? Hace un rato dijimos, el momento de inercia de un círculo es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Entonces, ¿cómo podrían hacer para calcular este que está acá? Bueno, podemos calcular el momento de inercia del círculo de afuera y supongamos que me da 10 centímetros a la cuarta, ¿sí? Después calculo el de acá adentro y me da 8 centímetros, por decir algo, a la cuarta, el JX. Entonces, si yo quiero saber el JX de este conjunto, tengo que restarle este, porque esto está vacío. Como están respecto al mismo eje, hago 10 menos los 8, bueno, el momento de inercia de esta sección circular respecto del eje equivalente, que son 2 centímetros al cuarto. En ese caso, uno suma y el otro resta. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bien. Tenemos también, por ejemplo, ven, secciones cuadradas con un radio de empalme, que son caños, en realidad, que se usan para estructuras, rectángulos. Bueno, esta tabla después se las voy a subir. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de esto hasta acá? De momento no. Bueno. ¿Cómo le fue con la resolución de los trabajos prácticos de la guía? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene algo que consultar? El parcial es la semana que viene, no la otra, ¿verdad? Sí, el 11, profe. ¿Ya Profe, resolvieron? Sí. yo le había ¿Resolvieron? preguntado por Jalil Abigail. Yo le había preguntado en el foro por el caso 4 que tenía como un errorcito, pero no sé si lo cambió al final, A ver, para que no me porque acuerdo cuál me era. confundí un poco el esquemita. Estoy buscando acá. ¿El ejercicio número 4 es? No, no, no. El caso 4 que sale en el apunte. Ah, bien. No, no lo corregí. Para que lo busco acá. A ver. Voy a compartir acá la pantalla. Casi que sí los corregí. Pero en el Word y no en nada. A ver. Este está. Ah, no. Acá, este.
Sí, vos me has preguntado por esta fuerza F2. Sí. Claro, esta fuerza F2 acá no va. Esta fuerza F2 acá no va. Y estos diagramas están bien. Y digamos, esta que dice F3 acá sería F2, ¿no? Que es esta de ahí. O sea, esta te tendrías que olvidar, esto no existe. Ah, bueno, gracias. Pero, ¿qué, ¿era esa la duda o era otra cosa? No, es que era eso y después me confundió ahí en el segundo diagrama. ¿Acá? Porque, Acá. claro, cuando calculamos el esfuerzo de corte, justo Acá. me coincide la F2 con Claro. la de la carga, la F equivalente, y me confundí un poco. Sí, esto es genérico acá. Digamos, acá no sabes si coincide o no. Está puesto con letras, C y D. No sabemos si está justo al medio. De todas formas, la fuerza esa equivalente acá te va a servir para calcular a vos acá RB y RA. Si las dos coinciden, bueno, tenés que considerar dos cargas aplicadas en el mismo punto, Claro, ¿no? Si C y D son iguales, en este caso, la F2 te va a coincidir con la carga equivalente. Pero si C y D no son iguales, esta F2 va a estar separada de la otra, bien, ¿no? Pero la carga distribuida, lo que te está generando el esfuerzo de corte es esta ley de variación lineal, llega al punto de aplicación de F2 y baja el valor de F2, y acá sigue con la misma pendiente. ¿Se acuerdan que la derivada de esto era el valor de Q? Entonces, fíjate que la pendiente acá es la misma que acá porque la carga distribuida acá es constante en todo el largo de la viga. Aparece este valor de F2. Lo que está mal acá es esta fuerza, acá no debería ir, y este F3 en realidad se llama F2. Ya lo voy a corregir y me olvidé la verdad. Después lo voy a no, corregir gracias, profe. y lo agrego. Eh, bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta? En el chat le dejaron una pregunta. A ver. El ejercicio 10. A ver. ¿Cuál era el 10? Me preguntan por qué no está resuelto. 10 acá. Bueno. eh, la pregunta era cuáles eran las secciones que tenían que considerar. A ver. El ejercicio 10, para calcular el esfuerzo de corte. Bueno, acá para calcular el esfuerzo de corte, déjame ver si yo, no sé si podía escribir acá. Teníamos. Acá, acá teníamos una. Y vamos a tener acá entonces una de las reacciones. Hacia arriba, pongámosle. La otra reacción acá. Teníamos una fuerza. Acá, y teníamos una carga distribuida acá, sí. Bien. El diagrama de esfuerzo de corte, a grandes rasgos acá,
¿Qué vamos a la sección vamos a considerar? Esto así, acá. Y acá. En un principio, esto que está ahí. Entonces vamos a tener un eje X y un eje Y. Un eje Q, perdón. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo empieza el diagrama? Si yo me paro en este punto, la resultante izquierda es directamente el valor de esta fuerza. Entonces acá el diagrama va a empezar así. Justo selecciono esto. Ahí. El diagrama empieza con el valor de esa F1. ¿Cuánto vale F1? 2200 kilos. Bueno, entonces acá tendré 2200 kilos. A medida que yo empiezo a aumentar con X, voy a empezar a tomar una parte de la carga distribuida. Y esa parte de carga distribuida, acá voy a tener una fuerza equivalente, Q, hacia abajo, con una flecha tiene que ser. Supongo que estoy tomando en este punto, acá vamos a tener una fuerza ahí. Si yo estoy parado acá, ahora voy a tener F1 menos Q por X. O sea, esta fuerza vale Q por X, la carga distribuida por la longitud. F1 menos Q por X. Quiere decir que acá vamos a tener una recta con una pendiente Q. ¿Sí? F1 menos Q por X. A medida que aumenta X, va aumentando el valor de Q. En realidad sería acá menos F1 menos Q por X. Q vale 1300 kilos por centímetro cuadrado. Creo que eran, ¿no? A ver, acá. Q valía 1300. Y acá el valor de X máximo es 2. O sea, 2600 kilos. Si yo tomo X igual a 2 metros, la carga equivalente de este tramo de la viga en voladizo serían 2600 kilos. Si acá estábamos en menos 1200 menos 2600, vamos a estar en menos 3800. ¿Estoy diciendo bien? 4800. 4800. Perdón. Después, ¿qué pasa? Tengo que haber calculado RA. ¿Calcularon RA? ¿Cuánto les dio? 9150. Bueno, entonces desde acá abajo. A ver, estábamos, dijimos, tengo que ir haciendo la. ¿F1 cuánto era? 2200. Bueno, a ver. Entonces tenemos menos 2200 menos 2600. Ah, no me deja poner.
Bueno, discúlpame, ¿cuánto era RA? 9150. 9150, o sea, menos 4800 más 9150, acá estamos en 4350. A ver, 4350. Es ese punto de ahí. 4350. Después, ¿qué pasa? Desde este punto hasta acá, voy a partir 4350 menos Q por la distancia que voy haciendo. Q por X menos estos 2 metros, si mi X0 está acá. Entonces va a ser una recta que desde ahí va a bajar, supongamos hasta ahí. Veamos cuánto. Dijimos ahí 4350. ¿Cuánto sería lo que tiene que bajar ahora ahí el valor ese del esfuerzo de corte? Q, ¿cuánto es la distancia entre los dos apoyos? 4. Entonces, 1300 por 4 son 5200 la carga equivalente acá. Entonces tenemos los 4350 menos los 5200, me da menos 850. ¿Y RB cuánto les dio? 850. Bueno, ¿ven? Entonces acá estoy en este punto. RB cierra acá el diagrama. Ese sería el diagrama del esfuerzo de corte. De este diagrama hay un punto que es importante conocerlo, que sería este que está acá. Vamos a hacer esto. Esto que está acá, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Para qué valor de X Q es igual a 0? Eso me va a hacer falta para después poder calcular el máximo del momento flector. Porque sé que en este punto de acá o en este punto de acá va a estar el máximo en el diagrama de momento flector. O sea, va a haber dos puntos acá. Tengo que buscar después cuál de las dos es el máximo. Entonces, cuando yo averigüe qué valor de X hace que Q sea 0, ¿cómo hago eso? Yo puedo partir de esta ecuación. Fíjense que sería en realidad bien simple hacer esto. A ver si puedo escribir acá hacia mano. 4000. A ese cálculo tenemos que hacer en todos los ejercicios. No, donde solamente lo necesites. Yo acá lo estoy haciendo porque este punto que yo les marqué acá me cae en un lugar que no hay nada en la viga. Si suponete que el diagrama, la viga hubiera sido diferente y este diagrama terminaba así. Así. Y acá se cerraba así. Suponete, ¿no? Venía así para abajo, para acá, acá viene así y termina así. Hubiera estado esta parte que cortaba el eje X ahora. Acá no tengo otra cosa, no necesito calcular nada. Ya sé que el momento flector máximo va a estar en este punto, que decíamos que es donde es 0 cambia el signo del esfuerzo de corte. En este caso, Claro. se genera este punto donde el esfuerzo de corte es 0 y seguramente el momento flector va a ser máximo en este punto. Puede ser en este de acá también, pero en este o en este va a ser. Este yo ya lo conozco, es X 2 metros. Pero este de acá no lo conozco. Entonces lo calculo. Entonces esta X acá este valor de X acá, igual. ¿A qué va a ser igual? A este punto, 4350, menos, por ejemplo, Q por X igual a 0. Mi X, perdón, que yo estoy calculando de esta manera, sería hasta acá. Esto acá no. Estoy averiguando este valor de X, porque partí de este punto, ¿no? Si estoy acá en 4350 y le empiezo
me empiezo a aumentar en X, que va creciendo la carga distribuida, la fuerza equivalente va aumentando y hace que vaya bajando esto, llega un punto de X que se hace 0. Entonces, acá X igual a 4.350 4.350 dividido Q, X igual a, si alguien me lo dice, a ver, 3,35. 3, 35. el número más difícil, 3,35. 3,35 ¿qué? Metros. Metros, bien. 3,35 metros, o sea, este valor de X, desde acá hasta acá, es 3,35 metros. Después, cuando planteen la ecuación del momento flector, acá, ojo, quiero que quede claro esto. Yo, porque me resultaba más fácil, calculé el X desde acá. Cuando yo planteé la ecuación del momento flector, mi X0 siempre lo tomamos desde acá. De acá empieza a crecer X. ¿No? Entonces, por ejemplo, para X entre 0 y 2 metros, el momento flector ¿a qué va a ser igual? A F1, o sea, menos F1 por X, menos Q por X al cuadrado sobre 2. Cuando tome un valor acá de X, en este punto de acá, bueno, el momento flector 2 va a ser menos F1 por X, menos Q por X al cuadrado sobre 2, pues voy a tener toda esta porción de acá, más, porque esto genera un signo positivo, más RA por X menos 2 metros. Esa va a ser la ecuación en todo este tramo. Cuando yo quiera saber cuál es el máximo, bueno, ya tengo el valor de X. Yo lo voy a evaluar para X igual a, y acá tengo que tomar este valor. O sea que a este valor que calculé acá, le tengo que sumar estos 2 metros que no los consideré cuando calculé este punto. ¿Se entiende? Entonces va a ser 5,35 el valor de X, para el cual acá el momento flector va a ser un posible máximo. Entre este punto y este tendremos que ver cuánto vale el máximo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Sí, bueno. Profe, una consulta. En ese Sí, mismo punto, dale. el gráfico digamos, del momento flector, Sí. ¿Qué pasa? desde ¿Qué ese quiere que...? punto donde es 0, x0, Sí. ¿cómo determinamos, digamos, la curva esa Ah, qué hasta pícaro. RB? Mira dónde me lo hacía hacer en esto, que tengo menos pulso. A ver, vamos a borrar todo esto. Para poder hacer el gráfico, en realidad el momento flector, acuérdense de ese 3,35 que hemos calculado, voy a borrar un poco. A ver, acá. Esto, ahí. Y acá era 4.350 dividido U, y esto nos daba 3,35. 3,35, pero ojo, ¿no? Ese X es este de acá. Eso se entiende bien, ¿no? Esto quiero que quede bien claro. Yo tomé este valor de X por conveniencia, recién, me resultaba más fácil calcular este valor así. Cuando Profe, planteé... Sí. profe, eso sería como una X prima, digamos. Sí, como vos quieras llamarlo, sí. Si querés llamarlo X', A, B, Z, lo que quieras. Esta distancia desde acá hasta acá vale 3,35. ¿Sí? No es esta X que estábamos usando acá. Si querés ponerle X' y esto acá sería X'.
que es el valor para el cual Q se hace 0. ¿Sí? Veamos cómo es la ecuación del momento flector, como decíamos recién. Analicemos esta sección acá, donde estábamos recién tomando el esfuerzo de corte. Acá. El momento flector, lo voy a escribir acá. El momento flector, si nosotros decíamos que este sentido es positivo, ¿está bien? Respecto de este punto acá, F1 gira en sentido contrario. Entonces voy a tener menos F1. Va a ser hablado esto, porque después que puedan leer esto que escribo acá está difícil. Menos F1 por X. ¿Sí? Ese es el momento de F1 respecto de esta X, de esta sección que estamos considerando. Y además está la porción de carga distribuida. ¿Cuánto vale esta fuerza equivalente? Q por X. Eso es lo que vale la fuerza equivalente. Y la distancia entre la fuerza equivalente y la sección que estoy tomando, X sobre 2. Entonces vamos a tener también gira en sentido antihorario menos Q por X es la fuerza. Por la distancia, X sobre 2. ¿Sí? X sobre 2, entonces me va a quedar Q por X al cuadrado sobre 2. Q por X al cuadrado sobre 2. Esto es lo que vale el momento flector en este tramo. Para X, vamos a llamar acá, para X igual a 0, entre 0 y X igual a 2. ¿Sí? Entonces, para X igual a 0, ¿cuánto vale el momento? 0. Tengo X acá, se anula. Para X igual a 0, esto me da 0. Para X igual a 2 metros, o sea, vamos a borrar acá el diagrama del esfuerzo de corte esa parte. Y si tomamos un eje nuevo del momento flector, ¿se acuerdan que el momento flector era positivo hacia abajo? Bueno, el valor para esta sección que está acá ahí. Ahora ya sí me aparece esta nueva sección que me va a hacer falta, la voy a necesitar ahí. El valor del momento flector, fíjense, acá empezamos en 0, dijimos, X igual a 0. Y para X igual a 2 metros hay que reemplazar acá. Ustedes tienen ahí los valores, yo no los tengo en la Menos pantalla. 7.000 euros. Menos 7000. Y es una parábola. Entonces, será una cosa así. Acá estamos en menos 7000. ¿Sí? Si esto es, como decimos, momento flector positivo hacia abajo, acá, mediendo en el eje de momento flector negativo, menos 7000. Profe, yo tengo una Sí, duda, creo que ya lo explico en otra clase. ¿Por sí, qué el pandeo, digamos, ahí de la parábola, por qué es sí. para abajo y no para arriba? Los brazos de la parábola, esto es matemática, ¿no? Pandeo, vos te referís a la curva Sí, así, sí, que sea a así y eso, que no sea así. claro, sí, sí, Bien. Eso lo analizás con el diagrama del esfuerzo de corte. de acá de esfuerzo de corte. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, 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 Ah. Vos tenés que ver, por ejemplo, en tu ecuación, sí, la forma general de la ecuación de una parábola, ¿cómo es? Es ax cuadrado más bx más c. ¿Te acuerdas que sí, cada sí, uno de esos términos eran los que te daban la forma de la parábola?
Sí. Cuando estábamos en análisis matemático común, si generalmente se tomaba el eje Y y el eje X, el eje Y positivo hacia arriba, y una parábola así, o sea, los brazos iban hacia arriba, si era positivo, iban hacia abajo si era negativo, la amplitud acá dependía del segundo término y demás. Acá, digamos, pasa lo mismo, el eje nomás que cambia y es positivo hacia abajo. Entonces, al ser negativo esto, el término cuadrático, te está diciendo que los brazos son Ah, bien, hacia bien. Sí, arriba, digamos, ¿te das cuenta? sí, sí. Sí. Ese es uno de los análisis. El otro análisis que puedes hacer es calcular la pendiente de esta curva en distintos puntos. Y esa pendiente es la que condice con el valor del esfuerzo de corte. Yo lo borré acá, la parte es el diagrama, pero acá el esfuerzo de corte, bueno, ponerle que empezaba ahí, lo voy a hacer más cortito para que entre acá. Venía así, acá subía, ¿sí? Sí, En realidad acá la pendiente en este punto no es 0, tiene ese valor. Acá no es tangente, ya empieza con un cierto... Si la tangente a esta curva en este punto no es horizontal. Si fuera horizontal, esta recta empezaría en el 0. sí, ¿Explico? Acá sí, sí, ya, sí. si vos trazás la tangente, tendría que tener ese valor de pendiente ahí. Sí. Digamos, esos análisis podés ir haciendo en cada uno de los tramos para conocer para dónde están dirigidos los brazos de la parábola. Bien, ¿Está? gracias, profe. Sí, sí. Mira. Bueno. Después planteamos la ecuación para el segundo tramo. En el segundo tramo, la ecuación, supongamos que ahora nuestro valor de x es hasta acá, es el valor de x, este es nuestro tramo. Entonces, nuestra nueva carga equivalente va a ser todo esto que está acá, ¿sí? Y va a estar, pongamos por acá, ¿no? La fuerza equivalente. Entonces la ecuación a qué va a ser igual. El momento flector, haciendo lo que es más fácil, el momento flector va a ser igual a menos F1 por X, ¿sí? Nuestra X ahora es todo esto que está acá. O sea, el momento flector de F1 respecto de esta sección acá es la fuerza por la distancia. Gira en sentido antihorario, por eso es menos. Después, ¿qué otra cosa aparece? Bueno, yo acá dibujé la carga equivalente de este otro lado. Si voy en orden, entraría acá RA primero. Entonces podría poner, va a girar RA respecto de este punto en sentido horario. Va a ser más RA más RA por la distancia de acá a acá. O sea, X menos estos 2 metros por X menos 2. Y después la fuerza equivalente por la distancia. ¿Sí? La fuerza equivalente es lo mismo que decíamos antes. Q por X, ahora X es todo esto, y la distancia es la mitad, o sea, X sobre 2, o sea que va a seguir siendo esto mismo que está acá. Menos Q por X al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Esta ecuación, ¿cuál es el entorno en que la vamos a evaluar? Para X igual a 2 y para X igual a... ¿El largo total de la viga cuánto es? ¿6? No. Sí, 6 metros son, profe. 6. Bien. Sí. 6. Para X igual a 2 y X igual a 6. Si yo evalúo esto en X igual a 2,
me tiene que dar el mismo valor que me había dado antes, porque estoy en el mismo punto. Fíjense que acá para 2, este término se anula. Debería dar lo mismo. Sí, da lo mismo, de hecho, es lo mismo. Para x igual a 6, seguramente les va a dar 0. Háganlo, yo no me voy a poner a escribir así uno por uno con el mouse imposible, pero si alguien lo quiere hacer ahora rápido, evaluándola para x igual a 6, debería dar 0. Un error común que cometen es no prestar atención a todo esto que estuvimos hablando y decir, bueno, desde acá llego a 0 y es una parábola. Esto viene así. Termina ahí. Grave error. Porque se comieron esto que dijimos acá. Este gráfico seguramente es así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si acá me había dado menos 7000, que me dijeron ustedes, no sé si es menos 7000, yo no lo sé ahora. Estos menos 7000 es esto. Quiero saber cuánto vale esto. En este punto, ¿qué hago? Bueno, estos 335 que eran estos, le sumo estos dos. Entonces yo voy a evaluar en este punto para x, acá. ¿Sí? Ahí. Para este valor de x, que ese valor de x, ¿cuánto era? 335 más 2. Entonces acá agrego otro punto para evaluar, que son los 5,35. Entonces, cuando reemplazo acá 5, si alguien lo puede hacer, a lo mejor acá pongo cualquier valor, menos 8000, por decir algo. Si me da menos 8000, bueno, ¿dónde está la sección de la viga más solicitada? Acá. Entonces, cuando estemos en la parte de resistencia y materiales y el ejercicio sea calcular cuál es el perfil IPN necesario para la viga de la figura siguiente, y la viga era esta, o sea que el ejercicio no era hacer los diagramas, sino lo que tengo que hacer es calcular el perfil, qué tamaño de perfil tengo que poner para que resista estas cargas bien, cumpliendo su función, digamos, con una determinada deformación, una determinada tensión, que todavía no sabemos qué es eso. Todo esto, que hoy es el ejercicio, más adelante simplemente para conocer cuánto vale el momento flector máximo para poder aplicarlo en la ecuación que ya les mostré un par de veces. Entonces, muy importante, si el momento flector máximo estaba acá y yo no presté atención a esto, y como les decía, que es un error común, parten de este punto, llegan a 0 y es una parábola, tú hacen esto. Entonces, ¿cuál es el momento flector máximo? 7000. Mal. Y si fuera una viga real, a lo mejor esto daba 15.000, por decir algo, más del doble de esto, y se les viene abajo, digamos. A lo mejor la viga era algo así, y este valor era, no sé, 3000. Y ustedes no lo consideraron, lo tomaron esto así, y tomaron este el máximo, y en realidad estaba bien. El máximo es este. Pero en realidad también está mal por un error conceptual, que podrían haber caído en un error grave si este hubiera sido el máximo por no analizar bien el problema. Y se está viendo acá, por eso siempre les digo, si ustedes dibujan bien el diagrama de esfuerzo de corte, y para hacer el diagrama de momento flector se apoyan en el diagrama de esfuerzo de corte, es una papa. Fíjense esta diferencia también a la hora de hacer el gráfico. ¿Qué pasaba con las pendientes? Acá en este punto, la tangente en este punto sí es 0, es una línea horizontal acá. Y eso lo veo acá, porque la pendiente es 0. Viene decreciendo la pendiente, viene con un valor de pendiente grande, cada vez se va haciendo más chico, más chico, más chico, hasta que se hace 0. ¡Pum! Y después empieza a crecer en sentido contrario. ¿Sí? En cambio, en este punto, viene variando la pendiente hasta que llega un valor máximo, este de acá, negativo, y después bruscamente pasa a un valor máximo, pero positivo, al revés. O sea, la pendiente en este punto es así, y en este otro punto es así. Este valor de pendiente
es el máximo que se acerca al 2 metros por izquierda, que es el valor menos tanto del esfuerzo de corte, y este otro acá, era este que teníamos acá. Entonces acá hay un punto que en realidad son dos curvas que se cruzan en un punto. Esto es una misma curva, toda esta zona. Es la misma función graficada. En cambio, este punto es la unión de esta función más esta función. Y ese punto de ahí no tiene un valor dependiente determinado. Si me acerco por izquierda tiene un valor, si me acerco por derecha tiene otro valor. Y esa forma de graficarlo es muy simple con el solo hecho de prestar atención al gráfico de momento flector. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, Profe, ¿entra hasta momento de inercia en parcial o sí, tenemos que ver? hasta momento de inercia, sí, hasta momento de inercia. Yo lo que les iba a pedir era que resuelvan. La clase que viene es la última que tenemos antes del parcial. Y acuérdense de lo que les vengo diciendo desde la primera clase, ¿no? No esperen a la última para venir con todas las dudas, porque después el tiempo no alcanza y demás. Traten de resolver los problemas que faltan. La semana que viene, en realidad, yo les voy a dejar planteado un problema también de momento de inercia, además de los que están en la guía, se los voy a subir ahí a la autogestión para que traten de resolverlo. Es un ejercicio teórico, así como hicimos el del rectángulo, para que traten de hacer el del triángulo. Rebúsquensela, piensen un poquito, si no, la semana que viene lo vamos a resolver en clase, y lo que queda va a ser para dudas de la parte práctica. Así que, bueno, esto es todo lo que teníamos para hoy. Ya empiezan ahora con el ingeniero Miotti. Si hay alguna otra duda puntual, en un par de minutos que nos quedan, la respondo, si no, después a través del foro. Bueno, parece que no hay más dudas. Bueno, entonces nos encontramos la semana que viene para terminar esto de momento de inercia y, y responder dudas que le puedan llegar a quedar con el práctico, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Chao, profe, gracias. Por nada, chau.